Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juli, Talent Acquisition Manager. Buenas, yo soy Cucho, trabajo acá en Avatur como Product Engineering Director, Juli como Talent Acquisition. Bueno, Azure, para hacerles a modo de introducción, es un SaaS, una empresa de Software as a Service, y hacemos tecnología para recursos humanos. Lo primero que les queríamos contar es por qué elegimos este tema, y tiene que ver con que creemos que no es necesario tener ni 5 ni 10 años de experiencia para romperla en una entrevista técnica, y al mismo tiempo puedes tener toda esa experiencia y no necesariamente poder demostrar tu conocimiento en una entrevista. Entonces, hoy te vamos a compartir varios tips y consejos que puedes tener en cuenta para romperla en tu próxima entrevista. Ten en cuenta que para bajar algunos de estos conceptos vamos a usar ejemplos de una entrevista de desarrollo, pero que sin embargo los vas a poder aplicar a cualquier tipo de entrevista. Buenísimo, Juli. Bueno, primero, antes de empezar, queremos dejar en claro un par de cosas que son importantes a la hora de buscar trabajo en este rubro de informática, ¿no? O sea, la oferta es muy grande y es importante que tengamos nuestro objetivo bien definido. Para empezar, ¿qué tipo de empresa la que queremos trabajar, ¿no? Las empresas pueden ser de producto, pueden ser software factories, startups, pueden tener diferentes tipos de culturas. Lo ideal es que armemos una lista de las empresas, por ejemplo, que nos gustan o que nos gustaría trabajar. Si no las conocemos, investigar un poco y empezar por ahí. ¿En qué tipo de empresa nos interesa trabajar? Después, las empresas pueden trabajar en muchas industrias. Pueden ser laboratorios, bancos, de servicios, de software, fintech, están muy de moda últimamente. Pensar en qué industrias nos motivan para trabajar. Eh, Después, una vez que sabemos qué tipo de empresa y en qué industria, es importante empezar en los tipos de proyecto, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer business to business, que ofrecen proyectos de software a otras empresas. Hay empresas que son business to client, que vos tienen un servicio, un proyecto que realmente hay clientes finales que lo usan directamente. Y después hay otras como empresas que directamente trabajan en proyectos open source y demás. Eh, Luego, una vez que ya definimos eso, qué tecnologías, en qué ramas nos interesa de la tecnología trabajar, o sea, si queremos trabajar en mobile, si queremos trabajar en una web app, si nos interesan las cripto, y después también tecnologías a nivel lenguajes, librerías, Java, JavaScript, PHP, Rust, cualquiera sea su objetivo en tecnologías, tenerlo bien presente. Y finalmente, ramas, tiene que ver un poco con todos los roles que puede un ingeniero de software trabajar, ¿no? Te interesa más lo funcional, ser más analista funcional, entender los problemas de los clientes, te interesa más trabajar en backend, en frontend, más full stack, un híbrido de los dos, o quizás te interesa más la parte de DevOps y de infraestructura. Hay muchas ramas de software que también, hay una gran matriz de todos estos tipos de cosas que fui diciendo que hacen que haya un montón de ofertas, un montón de empresas, y es importante que te imagines en el día a día en qué querés trabajar, ¿no? O sea, es difícil porque hay un montón de opciones, pero imagínate el día a día qué vas a estar haciendo y si esas tareas que te imaginas haciendo te gustan, te motivan para seguir adelante. Buenísimo. Una vez que definiste tu objetivo, lo siguiente sería armar tu CV, ¿sí? Si bien esto es un gran tema aparte en sí mismo y no vamos a profundizar mucho, es fundamental que tengas en claro algunos conceptos. Primero, tu currículum es tu carta de presentación, o sea, el objetivo es que puedas conseguir una entrevista. Entonces, dedícale tiempo y hacerlo de la mejor manera posible. También ten en cuenta que un recruiter puede recibir cientos o miles de currículums por semana. Entonces es importante que sea fácil y rápido de interpretar, pero siempre pudiendo reflejar cuál es tu perfil, es decir, cuál es tu background y hacia dónde quisieras ir. Por otro lado, si no tenés experiencia formal o mucho contenido que sumar, está bueno que puedas incluir proyectos personales, cursos o incluso tus intereses. ¿Mm? Bien, una vez que definimos el objetivo, armamos el currículum y nos estamos preparando para la entrevista, hay varias cosas que podemos tener en cuenta para prepararnos de una mejor manera. Entonces, lo primero y fundamental es que investigues la empresa, sabe a dónde estás yendo y recopila toda la información que puedas. ¿Cómo hago esto?
Empezá por Google, ¿no? También páginas corporativas de las empresas, hay páginas como Glassdoor o LinkedIn que nos van a proveer un montón de información. Por otro lado, algo que siempre está bueno es preguntarme si conozco a alguien que trabaje o haya trabajado en esa compañía en la que estoy aplicando y pedirles referencias. Siempre las experiencias o las historias que otros me puedan contar en primera persona me van a sumar un montón de información. También averigua quién va a ser tu entrevistador y estoquealo. Es clave que sepas a quién vas a tener enfrente. Cuando digo estoquear, me refiero simplemente a un nivel profesional, ¿no? Lo que quiero saber es qué rol tiene, qué hace en la empresa, hace cuánto tiempo está ahí, tuvo otros puestos antes. Esas son las preguntas que me interesaría responder. Em, y por otro lado, y esto creo que es súper importante, es que cuando decimos investigar, no es solo para mostrar tu interés y tu curiosidad en una entrevista, sino que también, y creo que incluso más importante, para saber a dónde está yendo, ¿no? No saltes al vacío. Y de esa manera vas a poder invertir tu tiempo en procesos que realmente te interesan. Bien, aprovecha cada etapa. Esto tiene que ver con que posiblemente antes de llegar a una entrevista técnica, hayas tenido una entrevista con recursos humanos. Esto va a depender obviamente del proceso de cada compañía. Lo importante es que puedas utilizar esas instancias para complementar lo que fuiste investigando por tu cuenta con lo que puedas sacar de esta entrevista. Entonces, hacer preguntas, preguntas como qué proyectos son en los que están trabajando, cuáles son las tecnologías que usan, cuál es su modalidad de trabajo, qué se espera de este rol de acá 3 meses, de acá 6 meses, de acá un año. Y en base a todo esto, empezá a sacar tus conclusiones, ¿no? Empezá a evaluar la empresa y entender si su cultura, su modalidad de trabajo y todo lo que te pueden ofrecer se alinea con ese objetivo que seteaste al principio. En definitiva, un proceso de entrevistas es una elección mutua, ¿no? No es algo unilateral donde solo elige la empresa, sino que vos también decidís y tenés un gran peso en esa decisión. Entonces, analizá si realmente los procesos en los que están participando, las empresas hacia las que estás aplicando, son los lugares donde realmente te gustaría trabajar. Y por último, preguntá siempre por próximos pasos, ¿sí? Ten en claro en qué consiste la próxima entrevista a la cual vas a ir, cómo va a ser la modalidad y tratá de saber con qué te vas a encontrar. Ahora, la idea de esta parte de la presentación es un poco también, bueno, preparémonos para estos ejercicios, ¿no? O sea, saber programar no es lo mismo que tener el skill de hacer entrevistas. Desgraciadamente, la industria adoptó cierta manera de evaluarnos. Hay empresas que sí, empresas que no, pero en general las empresas grandes tienen un proceso que es fundamental que te prepares y que no le tengas miedo al proceso. Así que algo principal, algo muy importante es que es importante que ejercites, que hagas ejercicios de prueba. Hay un montón de páginas que te permiten hacer esto, como HackerRank, LeetCode, Codility. Hay varios sitios que te permiten hacer challenges y practicar diferentes áreas de software y de esto que se suelen tomar en entrevistas. Y en particular es importante que te familiarices con la herramienta en que te vas a encontrar del otro lado. Por ejemplo, nosotros en Avatur usamos Codility, entonces si vas a tener una entrevista con nosotros, sería ideal que conozcas la herramienta antes, que te saques el miedo y que no tengas el estrés durante la entrevista de andar interactuando con la herramienta por primera vez. Lo mismo acá, nosotros podemos conocer un montón de lenguajes y trabajar en un montón de tecnologías, pero es importante que focalices que haya por al menos un lenguaje en el que tengas una dexterity muy grande, o sea, que vos puedas expresarte de la mejor manera. Lo importante es que te sientas cómodo y que el lenguaje sea así como nosotros hablamos y sabemos comunicarnos por la voz, vos tenés que saber comunicarte a través del código que escribís. Y es importante que sea fluente y que puedas escribir de una manera eficaz. Eso no queda otra que practicar y practicar. También se puede, en cualquier entrevista, si vos hay algo que no te acordás, utilizar pseudocódigo. No hace falta escribir exactamente lo que el compilador espera que escribas. Lo importante es que vos puedas comunicar tus ideas. Así que vamos a ir viendo un par de estrategias para hacer eso, pero lo importante es estar fluentes con algún lenguaje.
Luego, re importante practicar con algún compañero, ¿no? Yo cuando estaba en la facultad, me acuerdo que entre los compañeros de la facultad llegaba uno y le había tomado una entrevista y charlábamos sobre el ejercicio, compartíamos ideas, brainstorming. Es importante, capaz, escuchar lo que tus compañeros tienen para decir o tus colegas de trabajo, porque muchas cabezas piensan mejor que una y encuentran soluciones que vos no habías pensado. Y después hay un gran tópico que es como desarrollar tus problem solving skills. Eh, Problem solving skills es un montón de cosas. En HackerRank, por ejemplo, hay una sección específica de problem solving skills que si haces un montón de ejercicios en esa sección, se supone que vas a mejorar en esto. Pero la idea un poco es ir de lo general a lo particular, no meterse en enriedos en el medio del ejercicio, sino tratar de ir dividiendo el problema grande en partes menores, divide and conquer. Y también es importante quizás definir primero las interfaces o definir qué es lo que queremos hacer y después preocuparnos por algún detalle. Hay mucho material para analizar esto. Hay un libro muy conocido que es Cracking the Coding Interview, que, que es para un nivel bastante alto si quieres entrar a una empresa como Google, Facebook, pero tiene un montón de información muy copada para cualquier nivel. Y después hay otras páginas como por ejemplo refactoring.guru, que si lees la parte de refactoring te tira un montón de best practices de cómo codear. Un par de ellas las voy a mencionar ahora rápidamente, que es lo que a mí me divierte más, hablar de código. Así que, y armé esta sección como de problem solving tips, ¿no? Cosas que fuimos viendo en las cientos y cientos de entrevistas que hemos hecho. Yo hace 10 años que estoy en Avatur, imagínense la cantidad de entrevistas que tuve, eh, y hay un montón de estas cosas que les van a servir. Por ejemplo, ¿no? Eh, Código modular expresivo versus comentarios. O sea, ¿cuántas veces hacemos un ejercicio y escribimos código y después nos parece que tenemos que comentar una porción de código porque no queda tan claro qué es lo que quiero hacer en ese lugar, ¿no? Mejor que un comentario es modularizar. O sea, en este ejemplo que tenemos en pantalla, en lugar de poner un comentario que estoy imprimiendo los detalles, y bueno, hagamos una función de imprimir detalles y ahí le ponemos los detalles, el código específico. Queda un código mucho más elegante y queda bien expresado a nivel código. Ojo con pasarte, porque tampoco poner método para cualquier cosa. En este ejemplo, a veces pasa que ponen un método que lo único que hace es exactamente lo que dice el título, está escrito en el código, se sobreentiende leyéndolo directamente. Bueno, tampoco hagamos métodos de más. Lo mismo nos pasa con variables. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá en pantalla, se puede ver que hay un if gigante con un montón de chequeos y después abajo pasan cosas. No está muy bueno trabajar de esta manera, porque uno se cruza después con una wall of text que es difícil de interpretar. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si esas tres consultas las convertimos en variables que expresan bien la pregunta, como por ejemplo, is macOS, is I Internet Explorer y was resized? Y después hacemos el if que teníamos que hacer, pero utilizando esas variables con las que explicamos información. De la misma manera, como dije antes, tampoco pasarse, ¿no? Abajo hay como un mal ejemplo, o sea, no queremos un base price innecesario si vos tenés un objeto order y le podés llamar a base price. O sea, una variable de más. Siempre es como un balance que hay que ir teniendo en cuenta. Eh, y hay algo interesante acá, que es que cuando vos trabajás de esta manera, te preocupás por los detalles después, ¿no? Acá, por ejemplo, en pantalla tengo un algoritmo que me importa, es para encontrar una persona en una lista de people, y las dos funciones devuelven lo mismo. Entonces, lo importante es que vos abstrajiste lo que querías hacer en una función, en la signature de found person. Después, en el medio del ejercicio, vos podés cambiar la implementación, pero ya te vas ordenando. Esto te permite trabajar de una manera que se le dice top-down. Y para entenderlo un poco más, es que puse un ejercicio particular como bien básico para verlo en este momento. Find Missing Children, básicamente tenemos un string que hay que parsearlo, que tiene diferentes grupos. En cada grupo hay personas, y esas personas, en el segundo parámetro, quiero encontrar los chicos que se perdieron, que son Kent y Jack. Y la idea de acá es que, como se ve en pantalla, en el grupo 2 hay Missing Children. Lo único que tengo que hacer es, porque encontré a Kent ahí, imprimir eso en pantalla, ¿no? Entonces,
Muchas veces, cuando me pasa cuando hago una entrevista, la gente empieza a codear como se tira de entrada al problema. Como, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de código que tenés que implementar la función solve y recibís el input, que es ese string que había mostrado antes, y bueno, decís, bueno, este string lo voy a tener que parsear y empezás a escribir, bueno, voy a grabar los grupos acá en una lista, después voy a bueno, itero por cada una de las líneas y ahí estás haciendo 30, 40, 50 líneas de parseo del input y a veces en el tiempo que tardás de hacer esto, capaz que pasan 5, no 5, tipo media hora, 40 minutos, 50 minutos en hacer un parsing. Y cuando terminaste esta sección de código, te olvidaste completamente del enunciado. O sea, como que estás down the right hole, súper metido con todo el parsing que te costó hacer. eh, y esto hace que el approach de problem solving no sea muy eficiente, ¿no? Y aparte no modularizás, fíjate, yo tengo un método acá solve que es gigante eterno, no termina nunca. No modularicé nada, tengo todo un código que es difícil de leer para el entrevistador y difícil para vos de encontrar bugs si es que los hubiera. Así que este no es el mejor approach. El mejor approach es hacer algo más top-down. Les tiro el ejemplo de cómo sería el código en top-down. O sea, yo recibo el input, el string, genial, bárbaro. Entonces, lo que sé que voy a tener que hacer es parsear el input. Entonces, voy a tener una función que todavía ni me preocupo cómo va a ser, que es parse groups input. Y eso también, ¿qué me puede devolver eso? Y todavía no lo estoy definiendo, no lo tengo muy claro, pero seguro estaría bueno que me devuelva una lista de grupos. Y entonces esa lista de grupos estaría bueno que yo pueda iterar por la lista de grupos y después al grupo preguntarle si contiene alguno de los missile children, has any missile children, console log la información. Fíjense como que terminé el ejercicio. O sea, terminé el ejercicio y ahora me tengo que preocupar por ver el objeto group cómo va a ser, el parse groups input cómo va a ser, pero yo ya me focalicé en responder el ejercicio. Este es un ejemplo muy pago, pero imagínense un ejercicio largo con un montón de cosas que te van pidiendo. Yo a este nivel ya podría preocuparme por responder todas las preguntas que el ejercicio me está haciendo. Eh, entonces, es importante que usemos estas herramientas y está muy inspirado esto en test-driven design. O sea, no estamos acá escribiendo un test, pero sí estamos tratando de escribir de top-down de la manera como se va a usar primero. Eh, Esto, por ejemplo, te permite hacer otras cosas, como por ejemplo, bueno, quizás el parsing todavía realmente no me interesa hacer el parsing todavía porque sé que voy a estar un rato largo. Y bueno, moquea el parsing, devolverme una lista con objetos grupo y seguí adelante y déjalo para después. O sea, después no me preocupa tanto el parse group, lo que devuelve al principio y lo que devuelve al final. Si después lo completás, perfecto. Y después es importante el uso de objetos, ¿no? O sea, acá puse un ejemplo de cómo sería el objeto de este grupo, tiene un ID, tiene los miembros, y después el Haseni se fija internamente a ver cómo funciona, cómo encuentra a los children. Esto también es útil para cuando no te acordás algo de cómo es el lenguaje. Capaz que, no sé, estás en Java y no me acuerdo cuáles son los métodos de una collection. No me acuerdo si set contiene o no este método. No importa, crea un método vos y parafrasea lo que quieras hacer y después internamente capaz que le pones lo que sea o usualmente a los entrevistadores no nos interesa saber de memoria, que sepas de memoria el lenguaje. Así que estos son como pequeños tips de cómo avanzar con los ejercicios. Eh, Avanzando sobre esto, durante la entrevista hay otras cosas que nos interesa. La primera y fundamental es que entiendas muy bien la consigna que te están pidiendo. Muchas veces los ejercicios dicen, a mí me interesa la correctitud o a mí me interesa la eficiencia. Si es un ejercicio de eficiencia, es performance. Si es un ejercicio de correctitud, quizás podés relegar performance en pos de que sea fácil de leer y que sea correcto. También es importante que en todo momento sharees compartas tu línea de pensamiento. No te quedes callado, sino anda compartiendo cuál es lo que vas pensando a lo largo de la entrevista y así el entrevistador te puede ir corrigiendo a tiempo y no estar un tiempo largo y después perderlo. Estas entrevistas suelen como tener un tiempo muy limitado para que vos te muestres como sos. Eh, Luego está el tema de las suposiciones que son datos. Muchas veces los ejércitos dicen, podés suponer
el input tiene esta característica. No me chequees después errores sobre el input, porque ya te dije, supone eso. O sea, si el ejercicio te da esa assumption, cumplila. Y hay otras veces que hay assumptions que vos vas a tener que proveer, que el ejercicio no te dice nada, pero vos decís, bueno, voy a asumir que esto pasa de esta manera. Así que todo esto engloba que entiendas la consigna y sus detalles. Por último, también tiene que ver con lo de problem solving, usa bien tu tiempo, ¿no? Eficacia de tiempo, primero lo general, después lo particular. Eh, si hay una pregunta que es precisa, responde la pregunta, no te vayas por las ramas. No hace falta hacer una solución difícil que no te estoy pidiendo. Y después se puede en todo caso iterar sobre la solución. A veces pasa que me dan una resolución muy rápida y que no es la mejor y se va iterando y cambiando esa solución para llevarla a un mejor lugar. Eh, Luego, algo interesante también acá es que refleja cómo trabajás vos. O sea, muchas veces la gente cuando entra en modo entrevista, entra en un modo que no es él. Como que empezás a hacer todo de una manera chancha y rápida y desordenada. Ten en cuenta que si vos no sos así, no trabajas de esa manera, no te muestres de esa manera. O sea, este es el momento para mostrarte como sos. Eh, y también si llegás a hacer algún cambio, revisá qué impacto tiene ese cambio, ¿no? Muchas veces, a veces estamos en el medio de un ejercicio, hacemos un cambio y ese cambio después tiene un impacto que no evaluamos en el completo del ejercicio. Así que cada vez que hacemos un cambio, tener eso en cuenta. Y por último, bueno, siempre hay trade-offs en todo ejercicio. O sea, si te pido complejidad espacial, seguramente, o sea, que sea rápido, espacial, perdón, que ocupe poca memoria, seguramente va a andar un poco lento en tiempo. Y si te pido que ande súper rápido en tiempo, probablemente tengas que gastar memoria para hacer eso. Eh, Luego, es importante justificar las respuestas. Explicar por qué tomaste las decisiones e incluso si hubo otras decisiones que descartaste, ya haríalas también. O sea, es importante saber lo que estás haciendo y también, como habíamos dicho antes, tu línea de pensamiento, qué cosas pensaste pero que no las estás implementando adrede. De vuelta, la idea es que vos compartas todo lo que está en tu cabeza y nosotros te conozcamos de la mejor manera. ¿Ju? Bien, buenísimo. Bueno, otra cosa súper importante es que seas resiliente. Trata de mantener una actitud positiva durante toda la entrevista. Si en algún momento te trabas, que obviamente puede pasar, nos puede pasar a cualquiera, volvé a la raíz del ejercicio y trata de organizarte. Trata de tener en claro también qué es eso que te está trabando. Por otro lado, mantener la calma, ¿no? Tómate el tiempo para pensar. Está bueno que tengas en cuenta que no todo lo tenés que responder rápido o de una. Está bien que te tomes unos segundos, minutos, lo que sea, como para poder razonar antes de hablar. Y por otro lado, contá con tu entrevistador como punto de contacto, ¿no? Hacé preguntas que te ayuden a orientarte. Es mucho mejor preguntar si no estás seguro de algo a que mandarte y resolverlo de una cuando capaz eso no te va a llevar a un buen puerto. Bien, por otro lado, el ser transparente es algo que podríamos debatir bastante, ¿no? Qué tan obvio es este punto, pero la realidad es que no lo queríamos pasar por alto. Eh, y siempre, siempre, sé honesto y nunca te copies una solución. Es un millón de veces mejor que hagas lo que puedas con el conocimiento que realmente tenés, eh, a que caigas capaz en esta otra acción que decimos de no hacer, ¿no? Entonces, también ten en cuenta que muchas de las herramientas que las compañías usamos para tomar este tipo de ejercicios tienen alertas y nos avisan cuando hay plagio. Por ende, si no sabes algo, decilo y pregunta al respecto. Bien, también te puede llegar a pasar que por casualidad conozcas el ejercicio que te están tomando. En ese caso, lo que yo siempre sugeriría es decíselo al entrevistador, ya sea que estás haciendo el ejercicio antes de la entrevista o durante la entrevista, y dale el lugar a esa otra persona a que decida si quiere seguir trabajando sobre eso que ya conoces o si avanza a otro ejercicio, y sin dudas lo van a valorar. Bueno, después de la Bien. entrevista hay cosas interesantes que pueden pasar, ¿no? Si está todo bien, genial. Pero a veces pasa, o sea, esto es un entrenamiento, como habíamos dicho. Entonces, es importante que tomemos cada entrevista como un aprendizaje. O sea, esto es un skill que se va desarrollando. Va a haber entrevistas que nos va a ir mal, aunque sepamos programar, y no importa. O sea,
Lo importante es que investigues qué fue lo que no sabías, que mejores ese skill en tu persona y es como en la facu, un parcial que te fue mal, vas a un recuperatorio, etcétera. O sea, no hay que preocuparse por eso y mantener la calma. Es importante que pidas siempre el feedback, escribir al punto, Juli, de contacto. eh, Sí, sí, ahí si querés retomo, va un poco en línea con lo que dice Cucho, ¿no? Como siempre escribirle a tu punto de contacto, es importante que puedas recibir el feedback de esa entrevista. Si pasó una semana y no tuviste novedades, pregunta. Por otro lado, como dice Cucho, si te fue mal, no te bajones, puede pasar, pero sí pedir recomendaciones, ¿no? Y sobre todo, tomarlas a modo constructivo, porque es clave saber en qué podrías mejorar y seguir construyendo sobre eso. Por último, algo que esto creo que está bueno que tengan en cuenta es que si te interesa ser parte de una empresa a la cual estás aplicando y por algún motivo no estás avanzando en ese momento, si te dicen que no van a seguir en el proceso con vos, volvé a escribirles cuando hayas desarrollado o aprendido eso que estaba faltando, ¿no? Todos merecemos una segunda oportunidad. Bien, por último, les queríamos compartir un poco qué miramos de nuestro lado, ¿no? Nosotros es un proceso que no solo nos importa el resultado, o sea, si te fue perfecto en el ejercicio y sos un robot que sabe programar. Depende del perfil, nos interesan diferentes cualidades, ¿no? Cómo encarás la resolución del problema, si tenés un buen approach de problem solving, si entendés el problema y lo dividís en partes más chicas, cómo te parás frente a la entrevista. Hay muchas cosas también que tienen que ver con un perfil junior que nos interesan, como que aprendas rápido. Muchas veces me pasó en las entrevistas que yo le tomo algo, le pregunto a una persona junior si conoce algún concepto, no lo conoce, se lo explico en el momento, y después si él lo sabe usar, ese nuevo concepto que yo le di, para mí es súper valioso, que él en el medio de la entrevista adquirió un concepto y lo sabe usar. Así que no se bajonen en decir las cosas que no conocen, y en practicar dentro de la misma entrevista. O sea, depende del entrevistador que tiene enfrente, pero la idea es que sea un poco así. De una. Sí, es como dice Cucho, ¿no? A ver, creo que una empresa puede contratar en base a un montón de cosas, ¿no? En base a tu experiencia pasada, en base a dónde estudiaste, pero hay un montón de otras cosas que también son importantes. Y por lo menos en Avature no solo miramos lo que creemos que podrías aportar hoy en base a dónde estás parado en este momento, sino también lo que vas a poder aprender y desarrollar de cara al futuro, ¿no? Entonces vamos a hacer un montón de hincapié en estas cosas como tu capacidad para aprender, tu manera de comunicarte, el ownership con el que encarás las cosas, etc. Bien, y en esta línea, eh, otra cosa que miramos como entrevistadores es la actitud, ¿no? Y para ejemplificar este punto, vamos a hacer referencia a una fórmula muy famosa de Víctor Coopers que explica que el valor de un profesional equivale a la suma de sus conocimientos y sus habilidades multiplicados por su actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener muchos conocimientos, muchas habilidades, pero que lo que realmente hace la diferencia, lo que multiplica, es la actitud con la cual encaramos las cosas. Entonces, mientras mayor sea tu actitud, más vas a poder potenciar tu valor como profesional y así más ganas va a tener la empresa de contratarte. Ujú. Bien, así que bueno, esto es un poco lo que les queríamos compartir hoy. Esperemos que les sirva. Como cierre, te diría, prepárate, estudiá, practicá y así sin dudas vas a marcar la diferencia. Si tienen preguntas o algo que quieran profundizar, quédense en este canal y nos vemos ahora en el Q&A. Muchas gracias por sumarse. Gracias.